Mi nombre es Pablo Seriani y trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. La opinión consultiva sobre derechos de la niñez en el contexto de la migración que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a emitir en los próximos meses, luego de las audiencias que se desarrollarán en la Ciudad de México en octubre de 2013, pueden llegar a ser una herramienta trascendental para promover y profundizar la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus familias. Son varios los temas que la Corte va a abordar en su opinión consultiva solicitada por los estados del Mercosur, y entre ellos se pueden señalar algunos que de alguna manera simbolizan los principales desafíos en esta materia. El primero tiene que ver con la detención de la niñez migrante, y de ahí la importancia que la Corte acepte o recepte el llamado principio de no detención bajo ninguna circunstancia de niños y niñas por razones migratorias. Si ya no estamos hablando en los parámetros de la Convención de Derechos del Niño de la detención como último recurso, sino básicamente de la no detención en ningún caso, por tratarse de infracciones meramente administrativas. Otra cuestión trascendental tiene que ver con el principio de no deportación que podría o debería reconocer la Corte en estos temas. Básicamente que ningún niño, niña y adolescente no debería ser trasladado a otro país, desde el país de tránsito o destino en el que está, salvo que fuera por una decisión basada en el interés superior del niño, es decir, una medida de protección y no una medida de sanción. Otra cuestión tiene que ver con las garantías de debido proceso, o sea, de niños que están con sus familias, niños migrantes, o cuyas familias o padres podrían estar sometidas a un procedimiento de deportación, y de ahí la importancia de que el niño o la niña sea oído para que se tengan en cuenta sus intereses y sus derechos y cómo podría impactar una decisión de esa naturaleza. Y en el caso de niños y niñas no acompañados, las garantías cobran aún mayor relevancia porque es importante que se reconozcan garantías básicas como el derecho a un tutor, el derecho a la asistencia jurídica, el acceso a la justicia, entre otros. Otro de los derechos fundamentales que están en juego en este tipo de casos tiene que ver con el derecho a la vida familiar y la obligación de los estados de, por un lado, no adoptar medidas que supongan la separación familiar, salvo que eso sea una medida precisamente de protección, en algunas circunstancias, de los niños y niñas, por determinadas situaciones de abuso o violencia que pudiera haber, ¿sí? Y por lo tanto que la separación no sea la consecuencia de una medida de deportación. Ahí el principio de unidad familiar y de interés superior del niño debería prevalecer para preservar la unidad familiar. Lo mismo en razones de detención. No es posible arguir la unidad familiar para justificar la detención de una familia, sino al revés. La unidad familiar y el interés superior del niño para que ningún miembro de la familia esté en situación de privación de libertad por razones migratorias. Esta opinión consultiva, además, podría tener un impacto importantísimo en, por un lado, en términos generales, aplicar todas las obligaciones de la Convención sobre Derechos de Niño a políticas migratorias, ¿sí? Un desafío importante que tienen los estados no solo de América Latina y Caribe, sino de otras regiones. Y por el otro, para darle el organigrama o el tratamiento institucional que tiene el tema de la niñez migrante, es decir, que sean los organismos de protección de infancia los que estén ocupados del tema de la niñez migrante y no organismos de control migratorio que no tienen competencia o mandato y habilidades para garantizar los derechos de la niñez. Finalmente, esta opinión consultiva también podría, a partir de la protección de los derechos de la niñez, eh, fijar ciertos límites para las que son las políticas de control migratorio, por ejemplo, como decía, previniendo la expulsión de sus padres. Y finalmente, bueno, el impacto en términos de la adecuación normativa y de políticas públicas en la región puede ser absolutamente relevante y tal vez para dar desde esta región otras discusiones a estos mismos desafíos en otras regiones.